Buenas noches, doctor, si se escucha. Perfecto. Vamos a empezar la clase, ¿ya? Está bien. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, Sí, ¿todo bien? perfecto. Bueno, vamos a empezar hablando del tema de quemaduras. Vamos a ver ambas cosas, las dos clases, la que tenía que dar el lunes y la de hoy. Pero vamos a hacerlo bien dinámico y bien práctico, ¿ya? La historia en el tema de las quemaduras ha sido importante. Si ustedes se fijan, la historia de las quemaduras viene desde 1600 años antes de Cristo. Imhotep en esa época usaba emplastos de miel de abeja acompañando de ritos mágicos religiosos. Obviamente hay que entender la época en la que esto se manejaba. 400 años antes de Cristo, Hipócrates puso unos criterios que hasta el día de hoy no han cambiado. Eso quiero que tomen en cuenta. Decía él en ese tiempo, lo primero que hay que hacer ante una quemadura, no haga daño. O sea, no hay que profundizar ni hacer más daño al quemado y mantener la herida limpia y seca. Y ahí viene toda la historia que no la vamos a revisar, pero hasta el siglo XXI, donde se han usado un montón de cosas para los quemados, el nitrato de plata que ha sido muy famoso hasta hace poco, la invención del dermátomo de Brown para tomar los injertos de piel, las fórmulas de reanimación, etcétera, etcétera, sulfadiacina de plata. Y al final terminamos en que este siglo se hace énfasis no solamente en el tratamiento de las quemaduras, sino hacer énfasis en la calidad de vida post quemadura, en la cirugía reconstructiva, en la rehabilitación de estos pacientes y en la prevención de las quemaduras. Eso es lo que hoy en día se hace mucho énfasis y dejando a un lado lo que ya es muy conocido, que es el manejo y el tratamiento de las quemaduras. Vamos a recordar rápidamente el tema de la histología de la piel. Aquí tenemos un corte histológico. Ustedes que han pasado hace muy poco tiempo histología, recordarán que la epidermis tiene 5 capas, ¿no es cierto? La capa basal, la capa espinosa, la capa granulosa, el estrato lúcido y la capa córnea, que es la que nos comunica con el medio ambiente. Esta epidermis tiene un grosor muy delgadito, sumamente delgado, pero tiene 5 capas. Y aquí viene la dermis, que es todo esto, lo más grueso, que está ya en comunicación esto con la parte interna del organismo, donde podemos apreciar que la dermis tiene 2 capas solamente. La más superficial, que es la capa papilar, y la reticular, que es la más profunda. Esto es importante recordar ahorita para que sepamos y entendamos mejor la profundidad de las quemaduras. Por eso he puesto estas diapositivas. No se olviden, epidermis con sus 5 capas, la dermis papilar y la dermis reticular, que es lo más profundo. ¿Qué funciones tiene la piel? La piel tiene muchas funciones. Es algo que nos cubre a todos los seres humanos y nos pone en contacto con el medio ambiente. Tiene funciones de protección, tiene funciones inmunológicas. Está el encargado de la homeostasia de líquidos, proteínas y electrolitos. Interviene en la termorregulación de nosotros. Tiene funciones neurosensoriales, de interacción social y de metabolismo. O sea que la piel es sumamente importante en el organismo humano. Hay causas que determinan las quemaduras. Hay muchas causas que determinan las quemaduras.
Tenemos las quemaduras eléctricas, que son aquellas que, por ejemplo, aquí en la fotografía vemos una persona que está tocando un cable eléctrico, cortando, probablemente es un electricista, y de esta manera suceden las quemaduras eléctricas, una descarga que puede quemar a un ser humano completamente. Tenemos las quemaduras por líquidos inflamables, aquí vemos manipulando a una persona un motor de luz, donde se le está poniendo gasolina. Por ejemplo, la gasolina es un líquido inflamable, ¿no es cierto? Tenemos también quemaduras por explosión de gas propano. Aquí tenemos manipulando también un tanque de gas. Otras causas tenemos incendios en habitaciones, el ácido del diablo, que es el ácido sulfúrico. Aquí tenemos un caso de quemadura de toda la cara y el cuello por ácido sulfúrico. Escaldaduras se les denomina las quemaduras por líquidos calientes. Descompresión brusca de gases y comprimidos por el frío. Entre los agentes etiológicos de las lesiones térmicas tenemos los agentes físicos, agentes químicos y agentes biológicos. Los agentes físicos son los que más conocemos, como el sol, por ejemplo. No es lo mismo exponerse al sol 20 minutos que exponerse al sol 4 horas, ¿no es cierto? A medida que uno se expone mucho más tiempo, las quemaduras son más profundas. El flash se refiere al fogonazo que uno recibe a veces en un incendio, el calor irradiado, los líquidos calientes, todos los líquidos calientes, agua, leche, sopas, con tanta cosa se queman, sobre todo los niños. 9 de cada 10 niños se queman por líquidos calientes. Cuando uno es llamado a ver un niño quemado, uno ya supone que generalmente es por algún líquido caliente. Gases a presión, el frío también quema, no se olviden, el hielo quema, los cuerpos sólidos calientes, el fuego directo, las radiaciones iónicas y la electricidad, que puede ser de alto voltaje, bajo voltaje, directa, alterna, dependiendo del tipo de corriente. En las radiaciones iónicas tenemos radioterapia, luz ultravioleta, bomba nuclear. Todos estos agentes físicos producen quemaduras. Los agentes químicos, tenemos los principales, son ácidos y álcalis. Se van a dar cuenta que hay gente que se quema, se echa ácido a la cara, o álcali, como la soda cáustica, por ejemplo, es el principal álcali con el que se quema la gente. Y ácidos, hay un sinfín de ácidos muy comunes, como el ácido sulfúrico, el ácido nítrico. Hay medicamentos que queman, urticantes y queratinolíticos, que se usan para las verrugas, por ejemplo. Hay hidrocarburos, el contacto con los hidrocarburos quema, y otras sustancias como el cemento. Y entre agentes biológicos tenemos algunas resinas vegetales y algunas sustancias irritantes de origen animal. Este es un pequeño esquema, es un dibujo de lo que sucede en el shock post-quemadura. En el momento que uno se quema, en la piel podemos observar 3 zonas. Una zona de coagulación, que es la zona central, la más grande. Alrededor de la zona de coagulación tenemos una zona de éstasis sanguínea. Y más al borde, prácticamente alejándose ya de lo que es la quemadura, una zona de hiperemia. ¿Qué se debe hacer en el sitio del accidente? Ustedes, jóvenes, seguramente van a discotecas, van a lugares concurridos, públicos, van a, cuando algún conjunto musical llega, se reúnen en el estadio, en lugares grandes donde hay miles de personas, o a veces simplemente en un cine, en un teatro, o donde sea. Pero lo cierto es que podemos estar presentes en cualquier momento en un lugar donde suceda un incendio y donde hay muchos quemados. Si ustedes están ahí y son alumnos de medicina, ustedes deberían saber qué es lo que hay que hacer con los pacientes, con la gente que se quema en el sitio. No estamos hablando de la curación de un quemado en una
sala de emergencias de una clínica o de un hospital. Estamos hablando en el sitio del accidente. Lo primero que hay que hacer, uno, estudiante de medicina, repito, o médico, protéjase. Tenemos que protegernos para poder ayudar a la gente. Nos protegemos de la mejor manera y aseguramos un escenario sin riesgo para los que están ayudando. Segundo, tenemos que remover las vestimentas de los pacientes que estén quemados y las joyas constrictivas que puedan tener. Relojes, pulseras, a veces en la garganta del tobillo también tienen las mujeres, en fin, quitar ropas y joyas constrictivas. No aplique nada, no hay que aplicar nada. Cuando no hay alguien que tenga idea de lo que estamos hablando ahorita, lo primero que hacen, todo el mundo se vuelve médico y empiezan a echarle cualquier cosa. La gente grita, échenle aceite, aceite de auto, aceite de comer, échenle pasta dental, échenle azúcar, sal. He escuchado un montón de sonceras, porque así llegan los pacientes a la emergencia. Entonces, lo primero que hay que hacer es no aplicar nada. Como decía Hipócrates, 400 años antes de Cristo, primero decía, no haga nada, no haga daño al paciente. Y aquí se cumple eso de no aplicar nada, excepto agua en las quemaduras químicas. Las quemaduras químicas, jóvenes, son las únicas quemaduras en las que no hay que apurarse en llevar al paciente a un lugar de atención médica. Solo en las quemaduras químicas hay que dedicarse a irrigar con agua al quemado. No se olviden, si ustedes llevan un quemado con quemadura química, ya sea ácido o álcali, corriendo a un hospital, en esos 5 o 10 minutos o 15 minutos que tarden en llevar al quemado, ese químico, que puede ser álcali o ácido, va a seguir actuando y va a seguir profundizando la quemadura. Entonces, lo primero que hay que hacer es agua. Si hay una manguera, irrigar a la quemadura durante 20 minutos. Por lo menos 15 minutos, pero idealmente dice 20. Y si no hay una manguera, hay que traer un balde de agua y con un vaso, con lo que sea, empezar a irrigar con agua al paciente. Eso lo va a ayudar mucho para que el químico se diluya y ya no siga actuando, y pasado este tiempo recién llevar a un centro hospitalario. Dice que no aplique nada. Lo que usted aplique deberá ser removido en el centro de urgencias de cualquier hospital. Y al ser removido, si es aceite o lo que fuere, o pasta dental, le vamos a hacer más daño al raspar lo que ya se le ha puesto. Asegure posteriormente una vía aérea y cerciorarse de ventilación adecuada. O sea, no basta con mirar las quemaduras, hay que ver que el paciente esté respirando bien y ponerlo en una posición que pueda respirar bien. Y cerciorarse de que está respirando bien, porque si nos dedicamos a las quemaduras solamente, puede morirse este paciente, porque es posible que los quemados hayan inhalado dióxido de carbono en cualquier incendio, ¿no es cierto? Entonces hay que cerciorarse y hay que poner en la mejor forma posible al quemado. No retarde el transporte por canalizar sueros, líquidos intravenosos. O sea, no por ponerle un suero vamos a tardarnos 5 minutos más. Hay que llevar volando a los quemados lo más rápido posible en un auto, taxi, en lo que sea, pero hay que ir al centro hospitalario más cercano. Excepto frente a una eminencia de colapso circulatorio. Si hay una eminencia de colapso circulatorio, hay que canalizar inmediatamente para que no tenga problemas circulatorios el paciente. Ya saben que no hay que retardar el transporte, excepto en las quemaduras químicas. Tratar situación concurrente según sea el trauma asociado. Quiere decir que aparte de las quemaduras, puede ser que el paciente se haya caído de un segundo, tercero, cuarto piso y tenga fracturas. Entonces, así como estamos manejando la quemadura,
también tenemos que manejar la parte que pudiese estar lastimada con una fractura o con cualquier otra situación. Inmovilice cuello y columna. Siempre con una tabla dura se coloca al paciente encima de la tabla para trasladar. Cubrir heridas por quemaduras con sábanas limpias y secas. No es imprescindible la esterilidad de las sábanas o de cualquier otra cosa que le pongan encima. Para llevar al paciente a un lugar de emergencia, solamente, como les dije, no tienen que ponerle nada, absolutamente nada, y lo que tienen que hacer es taparlo con una sábana o toallas grandes, etcétera, para poder automáticamente cubrir al paciente y que llegue en esas condiciones al hospital. Todo eso que les he dicho ahorita en esa diapositiva es lo que se debe hacer en el sitio mismo de los accidentes por quemaduras. Sea un solo quemado, sean 10, sean 100, lo que fuere. Si ustedes son estudiantes de medicina y ya han pasado esta materia, como es el caso en este momento, ustedes deberían estar en condiciones de dirigir una situación de este tipo, que a veces, porque no haya una persona que dirija todo esto, es que se empiezan a hacer tonteras y la gente empieza a complicarse y a morirse. Ya en el servicio de urgencias, ya no estamos en el lugar del incendio, estamos en el servicio de urgencias de cualquier clínica u hospital. ¿Qué hay que hacer? Lo primero, otra vez en latín aquí lo que dijo Hipócrates, primero no haga daño al quemado. Hay que asegurar vías aéreas, hay que reevaluar la posibilidad de que el paciente tenga una lesión inhalatoria, hay que colocar una sonda nasogástrica o sonda duodenal si son quemaduras de importancia, porque el paciente es posible que empiece a hacer hipotensión y empiece a vomitar. Hay que calcular el porcentaje de superficie corporal quemada. Ya vamos a ver cómo se calcula el porcentaje de superficie quemada. Hay que hacer escarotomías de urgencia si es que amerita el caso. Escarotomía quiere decir hacer cortes. Ya saben todos ustedes que son las tomías, ¿no? Son los cortes de las escaras. Escarotomía. Escara se refiere a toda la piel muerta. Si la quemadura es de tercer grado profunda, entonces lo que el paciente tiene ya no es piel, sino una escara. La escara no es una costra. La escara es la misma piel totalmente quemada en todo su espesor. Y eso es una quemadura de tercer grado. Si eso se ve en una extremidad, aquí se ve como ejemplo una extremidad superior, podría ser la inferior o puede ser en el tórax también. Hay que hacer escarotomía, un corte con bisturí que atraviese toda la piel quemada desde el hombro hasta la muñeca. ¿Para qué? Porque si no le hacemos nada, eso está comprimiendo el brazo, está apretando las arterias y no le está llegando flujo. Por eso hay que evaluar pulsos para poder hacer esta escarotomía. Si hay pulso, no es necesario hacer la escarotomía. Si los pulsos son muy débiles o no hay, está indicado hacer este corte para que los músculos respiren y pueda la sangre llegar hasta la mano y no tener que amputar en pocas horas una mano o una extremidad superior o inferior. Sonda urinaria, generalmente se pone que es la sonda Foley. Casi a todos los quemados hay que poner porque mediante la orina es que podemos valorar si estamos hidratando bien al paciente o nos estamos quedando cortos. Hay que evaluar traumas concurrentes, por ejemplo, puede haber una fractura aquí en la pierna. Hay que irrigar las quemaduras químicas, ya lo dijimos hace un momento, solo con agua. Aquí dice 30 minutos, pero pueden ser 20. 20 a 30 minutos, fíjense, con un chorro de agua, o con un balde, o con lo que tengan, si fueran químicas. La reanimación del paciente con sueros se hace, con líquidos, se hace según la fórmula. La vamos a ver ahorita la fórmula. Y se hace con Ringer lactato. No se hace con cualquier suero. No se hace con suero fisiológico o con glucosado. Se hace con Ringer lactato.
Ni siquiera el Ringer normal es útil, solamente el Ringer lactato. La primera curación no tiene que ser agresiva. Hay que acostar al paciente, hay que lavarlo con suero fisiológico, sin lastimarlo en lo posible, lavarlo lo más suavemente posible. Hay que colocar vacuna antitetánica según las normas de cada centro y controlar el dolor de manera endovenosa. El dolor es intenso en un quemado, sobre todo las quemaduras superficiales son mucho más dolorosas que las quemaduras profundas. Parece un contrasentido, pero recuérdenlo siempre, la quemadura profunda de tercer grado no duele porque la piel está totalmente quemada. En cambio, las quemaduras superficiales de primer grado y hasta de segundo grado inclusive son dolorosas porque están la piel parcialmente quemada en su grosor y obviamente hay terminaciones nerviosas vivas ahí en la piel. Así se evalúan las quemaduras. Esta es la famosa regla de los 9, así se llama. ¿Por qué se llama regla de los 9? Porque dividen al cuerpo en múltiplos de 9. Ahorita van a entender mejor. El tórax y abdomen anterior es 18%. Dice 9 y 9, ¿no es cierto? Pero es 18 en forma total. Es un múltiplo de 9, ¿no es cierto? 2 por 9, 18. La parte posterior, la espalda, incluidos los glúteos, también es 18%. 9 la parte superior, 9 la inferior, 18. Cada extremidad superior es 9%, desde el hombro hasta los dedos. Aquí han puesto 4.5 porque se refiere a la parte anterior, más la parte posterior, otro 4.5 es 9. O sea, total del miembro superior, 9. Miembro inferior es 18%, es el doble de la extremidad superior. Aquí dice 9 y 9, pero en realidad es 18 toda la extremidad inferior. Y el área genital es el 1%. Si ustedes multiplican o suman, la cabeza, de todo lo que es cuello y cabeza es 4,5 la parte anterior, 4,5 la parte posterior. Sumado da 9. En resumen, toda la cabeza, incluido el cuello, es 9. Todo el tórax anterior y abdomen es 18%. Todo el tórax posterior, incluidos los glúteos, es 18%. Toda la extremidad superior es 9% y toda la extremidad inferior es 18%. Sumen todo eso, da 99, más el 1% que es la zona perineal o genital, estamos con el 100%. Entonces, de acuerdo a este mapeo, es un mapeo que tenemos, de acuerdo al mapeo podemos ir haciendo un dibujito en una hoja y viendo todas las partes quemadas. Y de esa manera tenemos el porcentaje de la quemadura. La tabla de Lund y Brauder se llama para ver en los niños. No es momento de ver los niños, eso lo van a ver cuando lleven pediatría en 5º año. Pero para que conozcan, para valorar niños, no se hace con la tabla de los 9, se hace con la tabla de Lund y Brauder, que es mucho más complicada y difícil. Ahí pueden ver. Esta tabla siempre está pegada en los centros de emergencia de pediatría, porque mediante esta tabla se puede ver la cabeza, el cuello, el tronco, el glúteo, todo, y de acuerdo al niño, si es menor de 1 año, de 1 a 4, de 5 a 9, de 10 a 14, etc. Aquí le han puesto adulto, pero en realidad Lund y Brauder no se usa en adultos. ¿Ya? Es solo para niños de 15 años para abajo. Y hay que estar mirando cada cuadrito y valorando cuánto tiene de quemado el niño, y de ahí se hace la suma y se encuentra el porcentaje de superficie corporal. Fíjense, el niño no tiene las mismas relaciones que nosotros. Nosotros tenemos 9% en cabeza y cuello. El niño tiene 13% en cabeza y cuello. El niño siempre es más cabezón, ¿no?
Los bracitos, la extremidad superior de nosotros es 9, de los niños es menos, es 7%. El tórax y abdomen de nosotros es 18, de ellos es 13. Por eso es que se hace esta diferenciación del manejo de los niños con los adultos para el cálculo de superficie corporal. De Parkland, hay muchas fórmulas, jóvenes, muchas fórmulas, pero en realidad la usada desde hace unos 30 o 40 años para acá es la de Parkland. La de Brook modificada ya quedó en el olvido. La de Parkland es Ringer lactato, lo que les dije, se usa Ringer lactato, y la fórmula mágica es esta: 4 ml de Ringer lactato por kilo de peso del paciente y por porcentaje de superficie corporal quemada. Les pongo un ejemplo. Vamos a suponer que este paciente pesa 50 kilos. Es un ejemplo. Y se ha quemado no sé, el 20% de su cuerpo. Entonces multiplicamos 4 por 50, 200, ¿no es cierto? 200 por 20% que se ha quemado son 4,000, ¿no es cierto? Quiere decir que a este paciente le vamos a poner 4 litros, que son 4,000 ml, 4 litros de suero en 24 horas. ¿Han entendido? Les repito, la fórmula de Parkland para el cálculo de reposición de líquidos en un paciente quemado, esto se hace en la emergencia de la clínica o del hospital. El cálculo, primero tenemos que pesar al paciente, saber cuánto pesa y calcular la superficie corporal quemada. ¿Con qué? Con la regla de los 9, ¿no es cierto? Aquí nos va a dar un número. Multiplicamos 4 por el peso del paciente. 4 es una constante que el doctor Baxter, que es el que ha ideado esta fórmula, el doctor Baxter en Estados Unidos, y en lugar de ponerle a la fórmula su nombre, porque podía él poner la fórmula de Baxter, él le puso el nombre del hospital donde él trabajaba, Parkland, que queda en Texas, en Estados Unidos. La mayor parte de los autores ponen su apellido, como Brook, por ejemplo, como la mayoría. Fíjense que en el instrumental también las pinzas, todo tienen el nombre del apellido del que las ideó. Este doctor Baxter, en lugar de hacer eso, puso Parkland a su fórmula en homenaje a su hospital. Pero también hay gente que conoce esta fórmula como la fórmula de Baxter. ¿Ya? Entonces sale un resultado, sale, digamos, 4,000. Esos 4,000 ml de Ringer lactato se deben poner por viento venoso en el paciente en 24 horas. ¿Y cómo se divide? Se divide la mitad de este cálculo, o sea, 2,000, digamos, según el cálculo que hicimos, la mitad en las primeras 8 horas. Y la otra mitad, los otros 2,000, en las 16 horas siguientes hasta completar 24 horas. 4 ml por kilo por porcentaje. Esta es una maquinita que aparece si alguien la encuentra en internet y se puede usarla. Ponen ustedes el peso y el porcentaje y les sale el total de lo que tienen que administrar en ml. ¿Ya? Y solo se cuenta el porcentaje de quemaduras de segundo y tercer grado. Las de primer grado no se cuentan. Y aprovecho la oportunidad para decirles que las quemaduras se dividen en profundidad en 3 grados, primero, segundo y tercero. No hay más. Primer grado, segundo grado y tercer grado. Ahorita vamos a valorar, a ver cómo se ven clínicamente. Las de primer grado no se toman en cuenta. Solo de segundo y de tercer grado. ¿Ok? Y aquí está mal esta cosita porque la mitad se coloca en las primeras 8 horas y la otra mitad de la cantidad calculada se coloca en las 16 horas siguientes. O sea, 16. No es 8 y 8, sino en total. ¿Listo?
Ya les hablé de las esclerotomías, ya no vamos a volver a hablar. ¿Cuándo se hace una esclerotomía? Cuando no hay pulso o el pulso en las extremidades están muy débiles. Entonces, para salvar esa extremidad y que no se necrose en pocas horas, hay que hacer la esclerotomía. En quemaduras circunferenciales, frente a evidencia de ausencia de pulso o de pulso muy débil. Igual en el tórax. Si es quemadura de toda la circunferencia del tórax, en la línea axilar hay que hacer cortes profundos, aunque sangre, no importa, puede sangrar un poco, pero le estamos salvando la vida, porque si es en el tórax, el paciente es como si lo estuvieran apretando, no puede respirar. Y al hacerle la esclerotomía, el tórax empieza a moverse de forma elástica. Fíjense, en el servicio de urgencias, aquí está un tórax en la línea axilar, aquí hay un bisturí, el cirujano está haciendo un corte profundo, al otro lado también se hace lo mismo, si el paciente estaba con quemadura profunda y no podía respirar porque esto se vuelve como madera, entonces empieza a poder el tórax moverse y poder meter aire a los pulmones. Fíjense aquí en una extremidad cómo se está haciendo un corte profundo que sangra, pero que permite que los músculos no se necrosen y pueda llegar en la irrigación hasta las manos. Aquí fíjense, aquí se ha hecho ya la esclerotomía y se abre, al cortar esta piel quemada se abre y ya si cuando sana el paciente ya se pueden colocar injertos de piel aquí y eso es todo. Aquí fíjense otra extremidad, una pierna, un muslo y una pierna. Ya con esclerotomía está permitiendo que haya un buen flujo sanguíneo. Ahora vamos a ver, ya vimos las quemaduras en su extensión, ¿no? Y cómo se calcula el porcentaje quemado. Ya vimos que se hace con la regla de los 9. Ahora vamos a ver la profundidad de las quemaduras. Y aquí es donde entra en juego la parte histológica que revisamos al principio. Las quemaduras de primer grado, que son las más superficiales, son quemaduras epidérmicas. Solamente, fíjense, se quema la epidermis. Nada más que la epidermis. Mientras más superficial es la quemadura, como este caso de primer grado, es más dolorosa. Fíjense que cuando uno va a una piscina o se quema todo el día en el sol, etcétera, en la noche uno no puede dormir de dolor. Y son quemaduras de primer grado, porque el sol con moderación te quema de primer grado, pero no te quema de segundo grado, a no ser que provoques una insolación. Entonces, no se olviden, mientras más superficial la quemadura, o sea, la epidermis, y no se ha profundizado, es más doloroso. Fíjense, clínicamente ustedes ven una quemadura de primer grado así, es una zona enrojecida, eritematosa, totalmente enrojecida, y que incluso uno no tolera ni el pijama cuando se ha quemado en la noche, porque duele hartísimo, ¿no es cierto? Clínicamente se ve así. Piel totalmente enrojecida, como camarones quedan, ¿no? ¿Qué se hace como tratamiento en quemaduras de primer grado? No se hace mayor cosa, pero bueno, se aplican apósitos y compresas frías en el área de la quemadura. Idealmente uno tiene que ponerse paños no fríos para tratar de minimizar esa sensación de quemazón que uno tiene en el cuerpo. No hay que aplicar ungüentos o cremas antibióticas, no es necesario, porque no hay riesgo de infección. Los analgésicos tópicos en ungüentos o en sprays, hay un spray famoso en Bolivia, que ustedes van a la farmacia y las farmacéuticas, como no son médicos, ellas quieren vender o ellos quieren vender, al tiro les pasan un spray. Ustedes, el cochabambino y el boliviano en general se caracteriza por cualquier problema que tiene, va a la farmacia, no va al médico, va a la farmacia. No sé por qué, creen que el farmacéutico es médico. Y el farmacéutico solo sabe que hay un spray ahí que es para quemaduras, pero no tiene idea para qué quemaduras, ¿no?
Entonces tú vas de noche o en cualquier momento y el farmacéutico te da, se llama Andolva. Andolva, no se olviden nunca. Ese spray es un anestésico, solamente es anestésico. Ustedes se rocían con la Andolva en las quemaduras de primer grado, las que suceden en, en las piscinas o en lugares donde uno se ha quemado, y te quita el dolor, o sea, te anestesia pues un poco, ¿no? Entonces, tienen un breve efecto, dice, y pueden ser irritantes a una piel delicada, así que tampoco se recomienda mucho, pero si es muy intenso, pues pónganse Sandolva, que es un spray que de alguna manera disminuye el dolor. Administra antiinflamatorios no esteroideos, todos los antiinflamatorios que ustedes quieran, el diclofenaco, por ejemplo, el ibuprofeno, a dosis farmacológica según los productos. Eso se puede tomar, un antiinflamatorio. Si el paciente está deshidratado o en shock hipertérmico, trate concomitantemente la situación. Resulta que las quemaduras de primer grado en general no ameritan, digamos, un tratamiento médico, ¿no? Pero no es lo mismo quemarse 3, 4 horas que quemarse 6 horas, ¿no es cierto? El que se quemó muchas horas puede llegar a tener de segundo grado y si se ha quemado el 90%, el 100% de su cuerpo, eh, puede ser que esté muy deshidratado y puede entrar en shock. Entonces, en ese caso sí hay que llevar a una emergencia y hay que hidratar al paciente. Ejerza todas las medidas posibles de confort como ropa ligera y reposo. Todo esto para el primer grado. Segundo grado. Las quemaduras de segundo grado, jóvenes, tienen dos componentes. Hay espesor parcial, superficial y profundo. O sea, en pocas palabras, cuando uno dice segundo grado, automáticamente tiene que dar el apellido de la quemadura. Segundo grado superficial y segundo grado profundo. El segundo grado superficial pasa la epidermis y quema la dermis papilar. ¿Sí? La parte más superficial de la dermis. Y el segundo grado profundo toma la papilar y parte de la dermis reticular. Parte. ¿Ok? No se olviden porque no es lo mismo segundo grado superficial que profundo. El segundo grado superficial puede sanar con curación, puede epitelizar. El segundo grado profundo difícilmente llega a epitelizar y a veces se comporta como una de tercer grado, a veces sí, a veces no. A eso hay que ir valorando a medida que uno va curando al quemado. El segundo grado se caracteriza, no se olviden, se caracteriza por tener ampolla. Cuando ustedes vean ampollas en una quemadura, entonces esta quemadura es de segundo grado. Las de primer grado no pueden tener ampollas, solamente un eritema. Y las de tercer grado, que son más profundas, tampoco pueden tener ampolla. Entonces la ampolla es patognomónica de las quemaduras de segundo grado. ¿Y cómo se diferencia segundo grado superficial con segundo grado profundo? La superficie que deja el segundo grado superficial es así, una zona rojiza. Y la superficie que deja un segundo grado profundo es más blanquecina. O sea, al sacar la ampolla. En estos dos pacientes ya no tienen ampollas, ya se han sacado las ampollas. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven una coloración rojiza, es segundo grado profundo, pero perdón, superficial. Pero previamente han tenido que ver ampolla. Y si después de sacar la ampolla ven una zona más pálida, un rosadito muy pálido, es segundo grado profundo. Y si siguen teniendo dudas, pueden agarrar un alfiler y pinchar al paciente. Si el paciente siente los pinchazos, es segundo grado superficial. Si el paciente siente poco, muy poco o casi nada los pinchazos, es segundo grado profundo. Comparaciones del método de curación abierta o cerrada.
Se los voy a resumir este cuadro. ¿Ya? La curación abierta se refiere cuando uno cura a los pacientes y no los cubre con apósitos y vendajes, que es una forma de curar quemado. Y la curación cerrada quiere decir que después de curar al paciente, uno lo cubre con apósitos y vendajes. La curación abierta debe hacerse siempre en la cara y el cuello. Nunca van a ver un quemado con su cara cubierta de vendajes, nunca, porque la curación en cabeza y cuello es abierta. Las extremidades generalmente y el tórax también siempre deben ser con apósitos y vendajes. Cuando vean una cara cubierta con apósitos y vendajes, quiere decir que lo ha curado a ese quemado un médico que no tiene idea de curar un quemado. Así se reconocen a los impostores. Tercer grado. El tercer grado, jóvenes, se refiere a que se ha quemado todo el espesor de la piel, epidermis, dermis papilar y toda la dermis reticular. Toda, se ha destruido completamente. Entonces, no hay de dónde pueda epitelizar este paciente y poder tener nueva piel. No hay, porque se han quemado los remanentes pilosebáceos, se han quemado la parte profunda de las glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas y pilosebáceas, y ya no hay de dónde. Este paciente tercer grado está condenado a quitar esta escara, porque esto se convierte en escara, y posteriormente colocar injertos de piel, que es la única forma de darle solución. Tercer grado no tiene ampolla, es una superficie como leñosa, como parece un palo, es dura, ustedes tocan y es una piel dura, esa piel quemada en su totalidad, seca, totalmente seca, no hay ni una ampolla, seca y dura y de un color café crema. Fíjense, esto negro es cara, aquí también es quemadura eléctrica, total ha tenido que hacer una incisión para liberar los músculos, como ya lo vimos anteriormente, y poder darle oportunidad a esta mano de que pueda recuperar. Pero como ha sido quemadura eléctrica, es muy difícil que esta mano recupere. Mire, ya está contraída. Y los quemados eléctricos severos casi siempre terminan en amputación. Aquí también ya se ha hecho la esclerotomía. Factores que agravan el pronóstico de un quemado. Hay factores que agravan, que de por sí el quemado ya dependiendo de la extensión y profundidad se puede volver un paciente grave, pero hay factores que lo hacen más grave al quemado. La edad, por ejemplo. Menores de 2 años es grave y mayores de 70 años. O sea, las edades extremas de la vida hacen que los pacientes sean más graves. Las quemaduras de peor pronóstico. La localización de las quemaduras. Cuando las quemaduras están en vías aéreas, porque hay gente que se quema las vías aéreas, esos que están corriendo a través del fuego en los incendios, que aspiran monóxido de carbono, etcétera, tienen las narinas, la tráquea quemadas, tienen muy mal pronóstico. Los que se queman el periné y zonas anexas de genitales, también de mal pronóstico. Cuando hay traumatismos concurrentes a las quemaduras, también. ¿Y cuáles son esos traumatismos concurrentes? Pueden ser fracturas, ya habíamos hablado de eso, fracturas, que cuando se caen los pacientes. Y pueden haber enfermedades y o condiciones concurrentes. Por ejemplo, el embarazo. Una paciente embarazada es de alto riesgo. Personas que son dependientes de sustancias y drogas narcóticas son de alto riesgo. Alteraciones psiquiátricas y psicosociales también. Diabéticos que se queman también son de mal pronóstico. Pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, pacientes desnutridos, pacientes con alteraciones sanguíneas y hemodinámicas, pacientes con alteraciones crónicas broncopulmonares, pacientes con insuficiencia renal, hepática o suprarrenal,
antecedentes de úlcera gastroduodenal, SIDA y otras enfermedades inmunosupresoras. Todas estas cosas empeoran el pronóstico y se hace mucho más incierto. Porque hay que tratar también estas otras enfermedades o fracturas o lo que sea. Tratamiento inicial dentro del hospital en las primeras 24 horas del quemado. Ya habíamos visto qué se debe hacer en el lugar del accidente, habíamos visto qué se debe hacer en el servicio de emergencia, y ahora vamos a echar un pantallazo muy rápido porque esto ya no es de médico general, esto ya es más de especialidad, pero rápidamente para que tengan idea qué se hace con el paciente cuando ya pasa y se interna en su sala y qué se hace las primeras 24 horas de quemado. Asegurarse nuevamente de ventilación y perfusión adecuadas, mantener estabilidad hemodinámica a toda costa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si el paciente está con presiones bajas o está orinando poco concentrado, hay que aumentar los líquidos que ya le hemos calculado. Por la orina nos damos cuenta si el paciente está bien hidratado o está poco hidratado o está sobrehidratado. Por eso es que la sonda Foley es imprescindible y las primeras 24 horas se controla cada hora la diuresis del paciente. Tratar inmediatamente cualquier trauma o condición concurrente, no dejar para después. Reevaluar extensión y profundidad para establecer pronóstico y plan de tratamiento. Nuevamente valoramos, y con la regla de los 9 cuánto se ha quemado, y valoramos nuevamente la profundidad para ver el pronóstico y qué es lo que se va a hacer con el paciente. Realizar escarotomías y o fasciotomías si están indicadas. La curación de la herida, la primera curación en emergencia, ya dijimos, no debe ser agresiva. Los pacientes se deben curar. Hay gente que dice que se deben curar cada día. No me parece lo correcto. Hay gente que dice que se debe curar días intermedios, un día sí, un día no. Me parece todavía un poco exagerado, porque cada curación de un paciente se hace con anestesia. Y someter a un paciente cada día o cada 2 días a anestesia es bastante desagradable. No se olviden que los anestésicos no tienen vitaminas, o sea, son venenos que no, son útiles, ¿no es cierto?, para anestesiar a un paciente. Lo ideal es curarlo 2 o 3 veces por semana, pero tampoco curarlo una vez por semana, eso no está bien. Control del dolor es importante con medicación endovenosa. Siempre hay que colocar los analgésicos más potentes que se puedan encontrar porque el quemado sufre de dolor. Si alguno de ustedes se ha quemado un dedo o una pierna o algo, sabrán lo que es el dolor de una quemadura. Imagínense esta gente que tiene 10, 20, 50% de quemadura. A veces hay que sedarlos, aparte de los analgésicos potentes, para que no sufran tanto. Uno de los analgésicos más potentes que hay es el tramadol, por si acaso. El tramadol es bien fuerte, es lo que se debe usar en los quemados. Y la morfina, en el peor caso ya morfina, que de paso lo tiene bastante sedado, ¿no? Profilaxis antitetánica según normas, no administrar antibióticos sistémicos profilácticos empíricos. Quiere decir que no hay que dar antibióticos de entrada, así como rutina. Hay que ir curando al paciente y si en algún momento hay secreciones raras o sospecha de infección, recién se toman muestras y se hacen cultivos y se dan los antibióticos adecuados. Pero eso ya después del 3er o 5.er día, ¿no? Si es que amerita. Monitorizar todos los parámetros fisiológicos y de laboratorio, corregir anomalías inmediatamente. ¿Con qué se cura un quemado? Hay muchos productos para curar un quemado.
Uno de los más conocidos, que ustedes mismos de aquí a poco, cuando sean internos, seguramente van a estar echándole un ojo, porque es lo que más se vende, es la sulfadiazina argéntica. La sulfadiazina argéntica es esta crema blanca que ven aquí en este pie. Su nombre lo dice, es plata, tiene plata. Y la plata hace que cuando ustedes le ponen, después de lavar bien la quemadura y le ponen esta crema y después cubren con vendajes, esto a las 24 horas siguientes ya está negro, se pone negro porque tiene plata. Y es una crema bastante adherente a la piel quemada. Sinceramente, yo como especialista en quemaduras, les digo sinceramente, yo jamás he usado sulfadiazina argéntica. Esto no tiene nada que ver con que sea industria nacional, o sea americano, o sea argentino, o sea, no tiene nada que ver. Simplemente, científicamente está demostrado que la sulfadecina argéntica es buena, pero se prende casi como engrudo a la piel y no nos deja ver cómo está evolucionando la quemadura. Además, porque se hace negro. El acetato de mafenide, solución de daquín, bacitracina, neomicina, todos estos son productos con los que se puede también curar. Aquí he puesto con mayúscula lo mejor que se ha podido encontrar en los últimos 30 años, es la nitrofurazona. Es un antibacteriano poderoso, es amarillo, ya, amarillo. Ustedes le ponen esa sustancia, ni bien entra en contacto con el calor del organismo, se vuelve transparente, no se adhiere a la piel. Ustedes quitan al segundo, tercero, cuarto día de la quemadura el vendaje y eso está transparente. Se puede ver la evolución de la quemadura, no se prende a la piel, no cuesta sacar después porque no lastima. Entonces la nitrofurazona, en mi experiencia profesional, que es bastante, es espectacular. ¿Ya? Es llamado furacin en el comercio. O sea, nitrofurazona es su nombre genérico y furacin es su nombre comercial. Es amarillo, es una pasta como pasta dental, pero amarilla. Es la mejor. No he dicho que sea mala la sulfadiazina argéntica. La sulfadiazina argéntica se llama en el comercio en Bolivia quemacurán. Y ustedes van a la farmacia, se ha quemado quemacurán, te dicen. Automáticamente te venden quemacurán. Todas las farmacias. Porque el nombre de quemacurán no se olvidan que quiere decir quemadura, ¿no? Pero puede ser que sea buena, no digo que sea mala, pero la nitrofurazona tiene ventajas que no tiene el quemacurán. Y es que no se prende a la piel y que se ven transparentes las quemaduras. Quemaduras especiales. Todo lo que hemos visto son quemaduras por fuego, ¿no? O quemaduras por agua caliente, etc. Las quemaduras eléctricas, dependiendo del empleo, pueden ser accidentes domésticos, que no falta quien empieza a manipular enchufes o focos, pueden ser accidentes industriales y accidentes profesionales en gente que trabaja con esto, ¿no? Fíjense, estas quemaduras eléctricas son terribles. Esto ya no tiene solución, esto está carbonizado prácticamente, ¿no? Estos son para amputación. Fíjense, aquí también se ha quemado con electricidad y ya han quedado los tendones y todo encogido, ¿no? Ya son cosas que no tienen solución. Las quemaduras eléctricas son tremendas, son generalmente amputativas cuando suceden con alto voltaje. Por químico. Me olvidaba decirles que la quemadura eléctrica que acabamos de ver, esa debe llegar rápidamente al hospital o al centro hospitalario y antes que lo vea un cirujano plástico, que es el que maneja las quemaduras, antes que lo vea un cirujano plástico, tiene que pasar por emergencias y luego a terapia intensiva. Porque así como se quema la piel, hay un punto de entrada que puede ser una mano o un pie y hay un punto de salida que es
la planta del pie, por ejemplo, y todo el trayecto del organismo está quemado, o sea, la parte interna del brazo, y a veces pasa por el corazón y puede producir infartos, ¿no? O en los pulmones. Así que ese paciente quemado eléctrico debe pasar siempre a terapia intensiva para monitorización y control. Las quemaduras por químicos, repito por tercera vez, no se deben llevar inmediatamente al hospital, se deben irrigar durante 20 minutos a media hora con agua para evitar que se siga profundizando la quemadura. Miren estos desastres de quemaduras por químicos. Con alquitrán caliente, miren, terribles quemaduras. Ojos quemados. Claro que hay una quemadura por ácido en los ojos y es inevitable que el paciente quede ciego prácticamente, ¿no? Esto lo ven los oftalmólogos. Las quemaduras del ojo lo ven los oftalmólogos. El frío, jóvenes, también causa quemaduras, ¿no? En Bolivia no se ven mucho, pero en otros países como Canadá, en la Argentina, en Chile, incluso en Estados Unidos, en Europa, se ven quemaduras por frío tremendas. Esta gente que hace alpinismo, hay gente que se cae de embarcaciones en aguas frías y estar en contacto mucho tiempo con el agua helada pues produce quemaduras. Permanecer al aire libre en invierno sin las prendas protectoras adecuadas, usar ropas húmedas por mucho tiempo cuando hay viento o hace mucho frío, en fin, a veces de estar agarrando hielo, muchos de ustedes han debido alzar hielo y no se puede tener el hielo más de 30 segundos en la mano porque empieza a quemar, ¿no es cierto? La hipotermia, miren cómo causa ampollas por congelamiento en pacientes que se han desmayado en la nieve y todo, y han quedado algunas horas con las manos o algunas partes del cuerpo enterradas en la nieve. Miren estas ampollas tremendas. El paciente tiene síntomas como apatía, confusión, somnolencia, piel pálida y fría, en fin, hay un montón de cosas, temblor, debilidad, porque a veces se encuentran después de algunas horas esta gente ya quemada, ¿no? Con el frío. Hay lesiones leves, que son color rojo intenso, dolor, parestesia, edema, vesícula, y hay lesiones profundas. Ya la piel ya no está de un color rojo intenso, de un color púrpura intenso, hipotermia. El dolor, mientras más profundo, es menor, edema de inicio lento, en fin, hay diferencias. El tratamiento. ¿Qué se hace cuando uno encuentra un paciente que está con hipotermia tremenda? Hay recalentamiento pasivo, hay recalentamiento externo activo y hay recalentamiento central activo. El recalentamiento pasivo quiere decir suavemente, no se trata de encontrar a alguien que esté en la nieve y llevarlo al fuego, ¿no? O sea, con calma. Pasivo quiere decir colocar al paciente en un ambiente caliente con estufa, colocarle cobijas encima y calentarlo muy lentamente de a poco. Ese es el recalentamiento pasivo en hipotermias leves. Hay recalentamiento externo activo, donde se decide la inmersión del paciente en agua caliente, bueno, en agua tibia, no tibia, pero de seguramente 30 grados de temperatura, ¿no? Tampoco lo vamos a quemar. Cobijas eléctricas, ya no las cobijas normales, y calentadores ambientales. Y el recalentamiento central activo consiste en irrigación gástrica o ya sea por una sonda nasogástrica o ya sea por el colon como enema, con soluciones cristaloides calientes, o sea, se calientan los sueros, soluciones de suero fisiológico y tampoco, repito, nunca demasiado calientes, sino tibias y se van irrigando y el paciente va siendo controlado por fuera y por dentro, ¿no? Calentamiento por inhalación, mediante intubación con aire húmedo y tibio y administración de oxígeno caliente y húmedo.
La palabra caliente tómenla con pinzas, ya no se refiere a algo muy caliente. Infusión de soluciones intravenosas, se pueden poner sueros tibios, calientitos, calentamiento por radioondas y calentamiento por intercambiador de calor externo. Muy bien, jóvenes, ese es el tema de las quemaduras. Espero que hayan entendido. He sido práctico, rápido. Este es un tema bien largo, pero para el nivel que ustedes están de tercer año, que es donde deben aprender esto, eso es todo lo que tienen que saber. Si alguien el día de mañana hace la especialidad de cirugía plástica, pues ahí aprenderá en muchos libros todo lo que son las quemaduras, que es una parte de la especialidad de la cirugía reconstructiva. No sé si alguien tiene alguna pregunta o tal vez o han entendido demasiado bien o no han entendido nada, ya son cositas que ya no puedo yo saber, ¿no? Creo que no, doctor. ¿Está claro? Bueno. Les aconsejo que hagan ejercicios con la fórmula de Parkland para calcular líquidos, calcular la extensión de las quemaduras con la regla de los 9. En su práctica, con su docente de práctica, pueden preguntar por si no han entendido bien, para que les expliquen mejor, etcétera, etcétera. ¿Listo? Muchas gracias, doctor. Bueno, joven, ha sido un placer. Estamos al día ya con todo y el lunes siguen con su temario normal de la clase que les toca. Hasta pronto.